Muchas gracias por haber venido en un martes de Champions a ver esta charla. Hablo sobre liderazgo afectivo. Este es el libro que he escrito ahora recientemente, donde cuento toda mi experiencia de los últimos 8 años liderando equipos desde ese punto de vista. Muchas gracias a Nest Digital y a Sirviendo Código por haber acogido este meetup y poder hablar de ello. Mira, ahí llega. Hola, Sergio. Llegas a tiempo. Vale, pues como os decía, voy a hablar de lo que es liderar desde el afecto y cómo hacerlo y las implicaciones que tiene. A ver, para poneros en contexto un poco, si no visteis las charlas anteriores, perdonad que voy a mirar bastante porque preparar 3 charlas en una semana no ha sido fácil. Pero bueno, eso muchas veces cuando hablamos del liderazgo afectivo, hay veces que se habla de eso, de poner, ahora se habla mucho de poner a las personas en el centro, ¿vale? Para mí eso es el liderazgo humanista, que también hay una corriente de ese tipo de liderazgo y me parece fenomenal porque creo que es lo mínimo que deberían de tener las organizaciones, al menos un liderazgo humanista, donde la persona esté en el centro, donde la estrategia sean las personas. Hay un líder, se llama Xavier Marcet, que yo le sigo mucho porque cuenta cosas muy interesantes al respecto, y habla de eso, de liderazgo humanista, donde habla que la estrategia son las personas, precisamente porque una empresa es gracias a las personas. No es gracias a su producto, no es gracias a su tecnología, todo eso es accesorio, es gracias a las personas. Y yo creo que los que llevamos ya mucho tiempo trabajando somos conscientes de que al final todo lo que cuando se sacan adelante las cosas es gracias a las personas que están en la organización, en la empresa. Por lo tanto, el enfoque mínimo que yo creo que hay que darles precisamente es un enfoque humanista, donde las personas estén en el centro. Pero el liderazgo afectivo va un poco más allá. No solamente es poner a las personas en el centro, sino las relaciones con las personas en el centro. Es decir, a generar relación con las personas, a hacer que las personas me importen. Porque si las personas, cuando tú generas una relación, me puede importar una persona y ponerla en el centro para intentar pues eso, hacer que las cosas funcionen mejor, pero cuando genero relaciones, yo pienso en las personas, sobre todo cuando hay problemas. Si la empresa va mal, lo primero que puede ocurrir es pensar en despidos. El CEO es lo primero que va a pensar, despidos. Cuando tú has generado, a pesar de que pongas la persona en el centro, cuando vienen estos tipos de problemas, lo primero que se piensa es en despidos, en ver cómo resuelvo este problema, porque cuando tú has generado relaciones con las personas, eso no es lo primero que piensas. Y lo digo porque, por ejemplo, si pensamos en relaciones entre personas, aunque la relación del enfoque que le doy afectivo no tiene nada que ver con una relación como podemos tener de amistad o de una relación de pareja, pero tú cuando tienes un problema con una persona que quieres, lo primero que piensas no es la voy a mandar a la mierda. Lo que piensas es a ver qué pasa y cómo lo arreglo. Pues con el liderazgo afectivo, cuando tú generas afecto, te importan las personas que tienes en la empresa, lo que estás consiguiendo es precisamente que ante un problema lo primero que pienses no es en echar a esas personas, sino en ver cómo podemos arreglarlo. En ver incluso la manera de compartir el problema, porque a lo mejor, y de hecho ocurre, son capaces de aportar soluciones al problema que tú tienes, que tú a lo mejor solo lo ves como CEO y hay personas que tienen una visión más amplia, conocen el negocio, conocen el producto, conocen el servicio y son capaces de aportar soluciones que a ti te pueden dar una idea para solventarlo. Yo cuento en el libro la historia que yo viví en Kairos, que hubo un momento de crisis, no voy a hacer spoiler, pero un momento de crisis donde la empresa estuvo a punto de cerrar, de desaparecer. Y precisamente gracias a este tipo de liderazgo, la empresa resurgió. Al revés de hundirse, en vez de despedir a todo el mundo, la empresa salió adelante. ¿Y cómo generar relación? Porque eso es yo sé que eso es cierto, tiene una parte controvertida y a mí, de hecho, yo he debatido con muchas personas, sobre todo gente que llevan empresas o dirigen empresas, como diciendo, pero yo cómo voy a crear relación con los empleados. Yo soy el CEO, yo soy el jefe. Crear relación es que, no sé, como tiene la sensación como que o bien va a ser en plan padre, y entonces al crear la relación, pues ya aquí todo el monte es orégano y la gente se va a querer aprovechar,
Pero es que no consiste en eso. Crear relación significa en que al final hacer que las personas me importen. Es conocer a esas personas. Cuando tú empiezas a conocer a una persona, te empiezan a importar. Y no consiste, que muchas veces también lo veo, en decir, bueno, pues voy a empezar. ¿Y qué tal? ¿Dónde vives? ¿Cómo estás? ¿Estás casado o no? Tal. No. Empieza, yo soy quien tiene que empezar a hablar. Y justamente lo haces, yo por ejemplo, como lo hago, por ejemplo, ahora que llevo 3 meses en una empresa nueva que se llama Geniova, pues te bajas a tomar café, solo, porque no conoces a nadie o a poca gente que conoces, a lo mejor no ha bajado, y suele haber gente tomando café. Pues allí, hola, te presentas, ¿qué tal? Yo soy Manu, vengo de tal, hago tal. Y poco a poco, y las otras personas normalmente responden, pues yo soy tal, hago tal. Y la siguiente vez amplías y vas poquito a poco. Pues yo vivo en Torrejón. Pues yo también. Pues hay otra compañera que también vive en Torrejón. Eso poquito a poco es un trabajo, pero es donde vas generando la relación. Y al final esas personas ya no es el de informática, que está arriba, o el de digital, que está abajo, o el de... No, ya empiezan a tener, ya es Manu, ya es Martina, empiezan a tener cierta entidad y empiezas a generar esas relaciones. Con lo cual yo lo que digo es que hay que dejarse fluir, o sea, hay que actuar de una forma natural, no forzada. No podemos forzar el generar una relación. No estamos ligando, no estamos en un bar donde estamos buscando. No, se trata de una convivencia que va a durar un montón de tiempo porque vamos a estar en la empresa y poco a poco ir generando esas relaciones así. Y como se suele decir, el roce hace el cariño. Al final, de ver tanto, todos los días a las mismas personas, es que hay muchas veces que a lo mejor en el metro que ves siempre a la misma persona con la que no hablas y hay veces que a mí le saludo, porque la ves siempre a la misma hora, que coge el metro, el bus a la misma hora que tú y ya te conoces, o sea, es que y sabes que la otra persona te reconoce también. Entonces, al final, fíjate que has creado ahí una mini relación que no la conoces a esa persona, no sabes cómo se llama o tal. Y alguna vez incluso surge la conversación, porque estás esperando el bus, estás en el mismo sitio y el roce hace el cariño. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, el roce, o sea, el contacto con las personas. Y luego es muy importante que conozcas a tu equipo. Y conozcas a tu equipo no solamente es cuando tú lideras o diriges un equipo, sino también cuando formas parte de él. Formar parte de él hay que generar también, nosotros también tenemos que hacer por generar relaciones. Y conocer al equipo es muy importante cuando se lidera, porque es lo que te va a dar luego pistas de qué cosas funcionan o no funcionan, qué les gusta, qué no les gusta, sobre todo cuando tienes que tomar decisiones que les influyen a las personas de tu equipo. Porque no es como, por ejemplo, a mí me pasaba en Kairos, era una empresa de servicios y tienes que montar equipos para mandarlos a clientes. El cliente te pide un equipo. Pues quiero un equipo, un squad de 5 personas. 2 back, 2 front y un QA tester, ¿vale? La tendencia que había en mi empresa es llegar y decir, pues estos 5 que están justo desasignados, estos para allá. Vale, aparentemente tiene sentido. Pero yo decía, no, pero estos juntos van a empezar a pelearse y no va a haber, porque aquí hay 2 gallitos, o sea, 2 personas muy senior que van a entrar en conflicto y no va a funcionar. Conocer a tu equipo te permite precisamente poder decir, pues mira, ¿qué te parece si este que está en este otro cliente que ha pedido rotación le sacamos, le metemos en este equipo que encaja, este otro entra aquí que va a encajar muy bien y empiezas a hacer ese tipo de cosas porque al final eso va a funcionar, va a tener el mismo resultado económicamente y sin embargo no va a haber ningún problema. Porque los problemas que yo me he encontrado es que de repente lo hacen de esta forma que digo, pues tú y tú, que estáis sin proyecto, para ese proyecto. Y a los 2 días te vienen de vuelta todos. Y además te cierran el proyecto y te ponen pegas. ¿Por qué? Pues porque no has tenido en cuenta a las personas, no conoces a las personas. No son muebles del IKEA que tú puedes llegar y decir, pues ahora ponemos estas 3 sillas aquí. Son personas que sienten, que tienen emociones. Y si eso no eres capaz de gestionarlo, al final va a ser un problema para ti como empresa. Porque además va a causar desprestigio. Porque en el momento que un equipo se te devuelva, te digan, ¿qué me has mandado? Y como decía, el liderazgo humanista se centra en poner a las personas en el centro, pero aquí, en el liderazgo afectivo, son las relaciones con las personas, la estrategia. Generar esas relaciones. Y no consiste en dar algo material, sino en dar algo
emocional. Hablamos de emociones. En la charla anterior mostré una cita se llamaba Joan Collins, que decía que si un directivo o una persona que lidera, que pretende liderar o dirigir un equipo sin tener en cuenta sus emociones, no sabe lo que está haciendo. No se puede dirigir un equipo sin tener en cuenta las emociones de las personas que dirige. Es muy importante. Y eso es una cosa que parece como que hemos olvidado desde hace tiempo, aunque yo creo que ahora se está retomando en muchísimos sitios, en muchos aspectos, ese tema de volver a tener en cuenta las emociones. Hasta ahora yo creo que los liderazgos que hemos sufrido han sido muy testoreniles, de testosterona, de muy machirulo, y no estábamos teniendo en cuenta realmente a las personas. Y parece que, y además era como, de repente a ti te nombraban jefe y te convertías en el jefe. O sea, en vez de decir, cuando eras uno del equipo, te echabas peste sobre el jefe, es que este que no sabe, que no sé qué, mira lo que hace, no tiene en cuenta, y cuando te tocaba a ti te convertías en lo mismo, en vez de hacer justamente lo contrario. Yo creo que eso se está revirtiendo, afortunadamente. Y al final eso, cuando, como decía, no es dar algo material, es dar algo emocional, pero lo emocional al final se convierte en algo material. Cuando tú tratas bien a las personas, cuando las tienes en cuenta, esas personas te devuelven. ¿Y cómo te devuelven? Con su trabajo, con su intelecto, que es lo que al final aporta a la empresa. Pero es algo que viene, es una consecuencia, no es el punto de partida. Yo no te voy a dar más dinero para que tú me des más productividad. No, yo te voy a pagar de manera justa, pero te voy a cuidar como persona, voy a tenerte en cuenta como persona. Y eso va a hacer que tú produzcas más. Está demostrado. Desde la pandemia, yo creo que desde la pandemia justamente hemos empezado con esta revolución de liderazgo emocional. Creo que la pandemia ha traído muchas cosas, muchos cambios en nuestro sector, por lo menos en el tecnológico, como el tema del remoto, del teletrabajo, donde hemos demostrado que se puede teletrabajar perfectamente y producir estando en cualquier parte del mundo, e incluso más, porque estamos mejor, más contentos, no empleamos tiempo en viajar y podemos organizarnos nuestra vida. Y creo que ha sido también un cambio hacia ese liderazgo emocional o afectivo que yo defiendo, ¿no? O el humanista que defienden otros. Y creo que eso ha venido también para quedarse, igual que el tema del teletrabajo. El cuidado de las personas. No es solo tarea de recursos humanos. En muchísimas empresas se encarga al departamento de People, Talento, Recursos Humanos, ¿vale? Los sinónimos o eufemismos con los que se llama, que se encarguen del cuidado de las personas. Y ojo, estas personas que trabajan en estos departamentos son verdaderos especialistas y hacen verdaderos esfuerzos para realmente hacer y cuidar a las personas. El problema es que cuando quien se lo encarga no hace también por cuidar a las personas, eso no suele funcionar o no funciona del todo bien. Si yo te encargo que cierres bien todas las ventanas y que enciendas la chimenea para calentar la habitación, si luego yo soy el CEO y cuando me da la gana abro la ventana, la temperatura que tengo la he perdido. La gente que está cerca de la ventana va a decir que tiene frío. El que esté cerca de la chimenea probablemente no. Y ahí se crea además una discusión entre sí, en la empresa hace buena temperatura. No, en la empresa estoy congelado. ¿Por qué? Porque el CEO no ha tenido en cuenta eso. El CEO simplemente ha pensado que con encargárselo a recursos humanos o a People ya estamos cuidando de la gente. Jolín, pero si tenéis one-to-one, jolín, pero si tenéis un psicólogo hasta que podéis ir, si tenéis planes de yoga, No, eso no es suficiente. O sea, eso es fundamental y hacen un trabajazo. Pero si no parte de arriba, si desde quien más dirige, quien tiene la voz y el mando de la empresa, no cuida de eso, eso no sirve al final. Sirve para algunos, ojo, y puede servir durante un tiempo. Pero os digo, cuando vengan mal dadas, de repente, todo el trabajo, además que te cuentan, siempre cuando hablas, haces una entrevista de trabajo, normalmente hablas con alguien de estos departamentos y te cuentan, no, aquí en la empresa se cuida a la persona, se hace esto, se hace lo otro. Cuando de repente pasa algo, la empresa se comporta de otra forma y a estas personas las dejas por mentirosas. Porque esto que te habían vendido, te habían contado, que además es lo que piensan, lo que sienten y lo que han estado haciendo, de repente se transforma y desaparece. Por lo tanto,
Eso debe venir de las personas que toman decisiones en la empresa. Si las personas que toman decisiones en la empresa no están convencidas que son los primeros que van a hacer eso y que se van a apoyar en estos departamentos para cuidar a las personas, no sirve de nada. Esto que os he contado de la metáfora de las ventanas. Y ahora otro tema con el que intento contar con el liderazgo efectivo es que no solo se puede medir. Hay quien dice que no, lo que no se puede medir no existe. Pero yo digo que también se puede sentir, se debe sentir, ¿vale? Yo creo que tenemos muy denostada la intuición y los sentimientos. Y creo que es algo que tenemos que recuperar y tener en cuenta. Porque si solamente medimos, por ejemplo, suele ocurrir que hacemos una encuesta de clima laboral y sale un resultado estupendo. Vale, está bien, pero ¿cuál es mi sensación? Si yo soy alguien del departamento de People que habla con mucha gente, que se relaciona con mucha gente, ¿cuál es mi sensación? ¿Es esa? ¿Me lo creo? ¿O cuestiono también a ver qué puede ocurrir? ¿Qué ha pasado con la gente que no ha votado? ¿Esa gente por qué no ha votado? ¿No ha votado porque se lo ha olvidado? ¿Porque le daba pereza? ¿O porque no se fiaba de si realmente era anónimo y no quería contar algo que realmente le preocupa o que está ocurriendo dentro de la empresa? Pues yo me iría si ha sido un 3%, un 7%, yo me iría a buscar ese 7%. O sea, intentaría averiguar quiénes son ese 7% que no ha votado. Porque me preocuparía mucho más. Y la verdad es tener la sensación. Y vuelvo a decir, muchas veces, a lo mejor la sensación que tienes es justo lo que has medido. Sí, ha dado este resultado y yo tengo esa sensación. No tengo... Pero hay que ver, como muchas veces digo, hay que ver entre líneas, hay que escuchar entre líneas. Porque muchas veces vas a tomar un café y ves que de repente se callan todos. Cuando tú, me refiero, siendo un responsable, siendo alguien de people, ¿no? Que pasa, ¿no? Que estamos hablando, de repente se hace el silencio. Bueno, ¿y esta tarde vas a ir a no sé dónde? Sabes que han cambiado de conversación completamente. Bueno, puede que no signifique nada, pero ahí significa que no hay confianza. Si no hay confianza, algo hay. Intenta averiguarlo. ¿Vale? Porque que una persona, yo soy partidario de que las personas que lideramos o que tenemos responsabilidades, seamos uno más. Yo en mi empresa no quiero despacho. Yo estoy en el comité de dirección, soy el único que no tiene despacho, pero ni lo quiere. Yo quiero estar con la gente, porque mi trabajo no es más importante que el tuyo, o que el tuyo, o que el tuyo. Es un trabajo más dentro de la empresa. ¿Tengo responsabilidades? Sí. Pero al final no somos ninguno más que nadie. Por eso es necesario generar esa confianza para evitar este tipo de cosas y poder tener esas sensaciones de si las cosas realmente, cuando parecen que van bien o las medimos y parecen que van bien, si realmente van bien. ¿Vale? Por eso digo que no ignoremos nuestra intuición. La intuición dicen que es eso que sabemos que no sabemos que sabemos. O sea, es algo que sabemos de una manera innata o que está ahí, pero no somos conscientes hasta que no lo percibimos. Hagamos caso. Y luego eso, lo que decía, de buscar el detalle de lo no medido. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la crítica y la autocrítica. La crítica es la que te hacen los demás y la autocrítica es la que te haces tú. Es necesario. O sea, si no hablan mal de un responsable, de un jefe en algún sitio, te critican de alguna forma, es raro. Es raro que estés haciéndolo todo bien. Nos pasa en nuestro trabajo. O sea, si programáis, ¿lo hacemos todo bien? ¿No? Siempre hay alguien que nos hace una pull request o nos dice, oye, aquí esto... Y muchas veces dices, pues tienes razón, joder, se me ha pasado. No es que no lo sepa, es que se me ha pasado, ¿no? Muchas veces no hacemos las cosas bien, no porque las queramos hacer mal, sino porque muchas veces pues, se nos pasa, tenemos muchísimo trabajo, hay estrés, hay velocidad. Bueno, pues estas cosas influyen y hay veces que eso no lo hacemos bien. Y hay que aceptar la crítica, no pasa nada. No somos perfectos. Y quien lidera, menos. O sea, es tan humano como cualquier otro. Por lo tanto, tenemos que aceptar la crítica. Y luego, además, tenemos que hacer autocrítica. Es decir, ser nosotros mismos los que nos autoevaluemos y veamos si estamos haciéndolo bien, si podríamos hacerlo mejor, si percibimos algo que indique que podríamos hacerlo mejor o que podríamos mejorar.
Y luego con esa autocrítica podemos consultar también, hablar con alguien. Oye, he pensado que esto, ¿cómo opinas? ¿Crees que esto lo estoy haciendo bien? ¿Crees que esto podría hacerse mejor? ¿Vale? Ojo, no pasándole el marrón a otro, ¿vale? Que muchas veces también, o sea, si tú lideras, si tú tienes la responsabilidad, es tu responsabilidad. Una cosa es consultar. Oye, he pensado esto, hacer esto, a esto, ¿tú qué opinas? Ah, pues sí o no sé, bueno. Pero más desde ese punto de vista, ¿vale? Esto es muy importante. La mayoría de las razones por las que se va la gente de un equipo son responsabilidad del líder. Unas son directas y otras son indirectas. Las principales razones, búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Vale, aquí no tiene nada que ver el líder, es que yo soy inquieto y me gusta, estoy pensando en cambiar de sector, en hacer otras cosas o... Bueno, vale. Falta de motivación. Aquí sí tenemos algo que ver. Evidentemente la motivación no es una cosa que solamente pueda venir de la parte del liderazgo, de la parte de la empresa, pero sí influimos. Entonces es algo que sí tenemos que intentar ver cómo generar esa motivación. La falta de conciliación familiar. Si somos una empresa muy estricta, que no permite el teletrabajo o que no permite un horario flexible, dependiendo, ¿no? Hay trabajos que a lo mejor sí que requieren presencialidad, lógicamente, ¿no? Pues en mi empresa, si eres odontólogo y tienes que ir a una clínica, pues en teletrabajo de momento todavía no se ha inventado. A lo mejor algún día se inventa, pero de momento no, ¿no? Bueno, pues, pero ahora tienes que tener flexibilidad. La conciliación familiar hoy en día es también una de las cosas, de las principales razones por las que se va la gente de la empresa. Y tú como líder tienes que intentar empujar y cuidar que eso ocurra. La sensación de no progresar a nivel profesional también es responsabilidad de quien lidera. Yo tengo que tener esas reuniones, esos que llamamos a veces one-to-one, no solamente hacer de performance review, o sea, para revisar si tu trabajo está evolucionando, sino también el ver qué objetivos te marcas, a qué aspiras, qué te gusta, qué no te gusta. Ahí puede influir además para la motivación, el decir, ah, pues si te gusta esto, oye, mira, pues ahora vamos a dar unos cursos de no sé qué, he visto unos cursos de no sé cuánto, oye, intentar que esa persona, pues, y luego ver sus aspiraciones. Hay gente que dice, no, a mí no me... Yo ahora mismo acabo de tener un niño, yo quiero tener mi trabajo, yo quiero hacerlo lo mejor posible, sí, y voy a dar el máximo, pero ahora mismo no tengo tampoco aspiraciones. Bueno, no pasa nada. Pero luego va a llegar un momento en el que sí va a tener, oye, ¿qué puedo hacer? Tenemos que ser conscientes de ello y ser nosotros quien en conjunto consigamos hacer que esa persona pueda progresar o lo sienta. El mal ambiente laboral, creo que el principal responsable es la persona que lidera. Evidentemente puede haber personas que estén intentando boicotear, que tengan algún tipo de problema, pero al final es nuestra responsabilidad el que ese ambiente, si lo dejamos correr o si ponemos límites para que eso no progrese. Y para eso hace falta estar en contacto con la gente. Desde mi despacho, yo no sé si hay un mal ambiente o no. Porque como digo, cuando ya parezca se callan, no hay confianza, lo que ocurra para mí es invisible. Y no podemos dejar que eso pase, porque luego nos llevamos la sorpresa. Ah, que hay un mal ambiente laboral, pues yo no lo sabía. Claro, si estás en tu despacho todo el día, si no sales de la cueva, ¿cómo vas a saber que hay un mal ambiente? Sal a comer con la gente, a desayunar, a charlar. Rompe un poco tu dinámica, que tenemos muchísimo trabajo, ya lo sé, pero si vas a estar igual hasta las 11 de la noche trabajando, pues aprovecha y relaciónate con la gente. Relaciones laborales tóxicas o conflictivas. Aquí también creo que es muy importante la labor de la persona que lidera y dirige. Lo de la toxicidad es una cosa que yo tengo ahí cierto dilema. Yo no pienso que las personas sean tóxicas por naturaleza o que sean malas por naturaleza. Normalmente hay una razón. Y creo que es también responsabilidad de la persona que lidera el buscar cuál es la razón de esa toxicidad. Evidentemente no somos psicólogos, no somos terapeutas, pero sí tenemos capacidad para ver qué puede estar ocurriendo o por qué de esa toxicidad. Normalmente os digo, yo no creo que una persona quiera hacer daño a otra de manera... porque sí, siempre hay una razón detrás. Eso es lo que hay que saber o averiguar. Pero creo que también somos responsables de ello y de solucionarlo de alguna manera. Yo os digo, a veces a lo mejor la solución más drástica es prescindir de esas personas, pero siempre y cuando creo que se haya hecho un recorrido de intentar solventarlo o enderezar esas relaciones. Interés por otros sectores, pues aquí tampoco tenemos nada que ver, es otro que no depende de la persona que lidera, es simplemente la curiosidad de la persona que se va.
El deseo de acceder a un salario más competitivo, aquí hay veces que sí, hay veces que no, ¿vale? Aquí tenemos que ser, si somos la persona que lleva el presupuesto en tu departamento o eres el CEO tal, pues es una cosa que sí que tienes que ser tú honesto. Oye, estoy siendo primero, estoy pagando los salarios de manera igualitaria, o sea, personas con mismas responsabilidades, misma experiencia, que aportan, están cobrando más o menos lo mismo, me estoy aprovechando de unos y de otros. Bueno. Y luego yo creo que también es importante una transparencia en una carrera profesional, ya no te digo solo a nivel de progresar, a nivel profesional, sino también a nivel económico. Todo el mundo queremos cobrar más. Pero la cuestión es que, bueno, hay veces que hay techos. En una consultora muchas veces hay un techo que lo marca la tarifa. Y por mucho que quieras, ahí, bueno, pero tú has hecho todo lo posible. Hemos llegado al máximo. Bueno, ahí ahora te puedes ir a, yo qué sé, a una Big Four y te pagan un montón más, pues oye, adelante. O te vas fuera de España, que también suele haber mejores salarios. Bueno, pues, pero por lo menos saber que yo he hecho todo lo posible para que esto no sea mi responsabilidad. Yo he hecho el máximo. Luego lo que hay es lo que hay. Ya sabemos que hay sectores que se cobran menos, otros sectores que se cobran más, y dentro de nuestro sector se cobra también de todas las maneras, ¿no? También dependiendo de los roles. Y luego eso, la desigualdad laboral, que suele estar también relacionado, no solamente a nivel de salario, sino también a nivel de las responsabilidades que otorgamos. Jornada laboral es demasiado larga. Creo que somos también los principales responsables de hacer que las personas trabajen sus 40 horas, y es lo que tenemos pactado, y que no se trabaje más. Que hay veces que hay necesidades y hay picos, pero también hay valles. Pues aprovecha uno con otro, compensa. Oye, pues tenemos una entrega, tenemos que conseguir esto, perfecto, pues vale, yo os pido el esfuerzo, pero luego lo voy a compensar. Y puede ser económicamente, porque hagas horas extras y os las voy a pagar como hora extra. Y yo no me voy a llevar ni un duro. O sea, todo lo que entre es para vosotros. O bien, pues bueno, luego os doy una semana más de vacaciones, para que la cojáis en verano, por ejemplo, o cuando queráis. ¿Vale? Pero tenemos que ser nosotros conscientes de eso para evitar. Y por último, esa infelicidad y apatía, que muchas veces tampoco depende de nosotros, porque viene de casa o viene de nuestra situación personal. Y hay veces que eso, pues aquí lo que hay que hacer a lo mejor es aconsejar que vayan a un profesional, a un psicólogo, y que les dé las pautas o les intente ayudar a eso. Vale, ahí me quedaba la última. Mala en una relación con el responsable. Esta es la principal. El tener, como decía mucha gente, creo que era un 50% aquí en España, se van directamente porque tienen una mala relación con su jefe. Oí, justamente creo que ha sido esta mañana, no recuerdo dónde, que decía que habían hecho una encuesta en una empresa y había personas que eran capaces de renunciar a una subida salarial si se iba su jefe. O sea, fijaos hasta qué punto puede influir el responsable en una empresa o en un equipo. Por lo tanto, esto es muy importante. Si lideras, si tienes responsabilidades, no tengas mala relación con la gente de tu equipo. Vale. Y como digo, sí, se puede liderar con afecto. Y se puede pensar que no va a funcionar, pero yo digo que no es una utopía. Como os digo, hay mucha gente con la que he discutido que me dicen que no quieren. Sobre todo yo pienso que es que no quieren. Es que si tengo que despedir a alguien, se me va a hacer más difícil. Claro, eso tiene que ocurrir. Es que un despido no es una cosa sencilla, es una putada. Y muchas veces, como empresario, como CEO o como responsable, no tienes más remedio que despedir a una persona. A veces es inevitable, pero que esa persona tú le puedas mirar a los ojos y decirle, te tengo que despedir por estas causas y no puedo hacer nada y lo siento, pero cuenta conmigo para cualquier cosa. Si necesitas una carta de recomendación, si necesitas apoyo, si alguien, referencias, cuenta conmigo, porque no te estoy echando porque seas un mal profesional, te estoy echando porque hay unas circunstancias por las que no podemos pasar y tenemos que despedirte. Y es duro. Yo cuando tengo que despedir a alguien, para mí es una de las cosas más duras con las que me he tenido que enfrentar. Pero siempre lo he hecho mirando a los ojos, siempre hablando con esa persona. Y hay veces que es muy difícil porque la otra persona, hay veces que incluso lo entienden y te agradecen que lo hagas de esa manera, pero también hay veces que ha pasado que la otra persona reacciona mal y te trata mal y te insulta y te dice cosas y tienes que estar ahí y aguantar el tipo.
No te puedes bajar a ese nivel porque además yo sé que está pasando por una situación y luego a lo mejor a la semana o así me van a escribir y me piden perdón, lo siento, es que tal, es que no sé qué. Porque claro, la situación que se le viene encima a esa persona que estás despidiendo es que tú no sabes su realidad o lo que está ocurriendo, lo que está viviendo. Pero bueno, yo por eso digo que se puede lidiar con afecto, no es una utopía, es gratis. Es simplemente que aparte de que reporta enormes beneficios en general, es algo que si te lo crees como siempre, ¿no? Yo creo que si tú crees que algo lo puedes hacer, se puede conseguir. Por lo menos te lo tienes que proponer. Luego a lo mejor no lo consigues, pero créetelo, ¿no? Mentalízate de que es posible. E inténtalo. Ya está, si no te sale, bueno, pues ya veremos, pero inténtalo. Y como digo, no es trivial. Porque liderar del afecto, hay veces que hay gente que lo dice, esto es buenismo. O sea, aquí pues vale todo. No. No tenemos que olvidar que cuando lideramos, somos responsables, dirigimos, tenemos unas responsabilidades. Por lo tanto, hay que cumplir unos objetivos. O sea, que yo te aprecie, que yo sienta afecto por ti, que me importes tú como persona, no significa que te vaya a dejar hacer lo que te dé la gana. No, no, tú no puedes entrar media hora más tarde, tú tienes que entrar como todo el mundo, tú tienes que hacer tus horas. Hombre, evidentemente, no te voy a echar la bronca porque te vayas un día antes, porque ocurras, no, pero lo que voy a hacer es preocuparme. Oye, ¿por qué estás llegando más tarde? ¿Por qué estás saliendo de antes? ¿Qué está ocurriendo? ¿Te puedo ayudar? Pero eso no significa que tú no tengas que marcar esos objetivos. O sea, la empresa te marca objetivos, tenemos que cumplir los objetivos, si no la empresa se va a garete. Y como yo digo, el fin de una empresa para mí no es que gane dinero. El fin para mí de una empresa es que aporte a la sociedad y a las personas que trabajan en esa empresa. Pero tiene que ganar dinero. Si no gana dinero, la empresa no existe. Entonces, hay que marcar límites. Los límites pueden ser consensuados o no, o los puedes, a lo mejor, por tu experiencia, eres tú quien los marca. Los límites no son muros, los límites son como las líneas de la autopista. Y son una serie de reglas que todos conocen y saben cuáles son lo que tenemos que hacer y lo que no. Y cuando alguien se lo salta, pues preguntas, ¿por qué te has saltado la línea continua? Si sabes que, pues porque mira, tenía un obstáculo delante, había un barranco a la derecha y o me estrellaba con él o me saltaba la línea continua para esquivarlo. Ah, vale, pues toda la razón. Vamos a ver por qué un obstáculo, vamos a ver por qué. Pero hay que marcar esos límites. Y hay que generar esos marcos y reglas. Sin todo esto, el liderazgo afectivo no funciona. Porque, como digo, no es buenismo, no es, ay, todos nos queremos, todo es happy flower y todos somos felices y vivimos bien. No, va a seguir habiendo muchos problemas, va a seguir habiendo muchas cosas. Esto es una empresa. La vida de cada uno tiene 1000 vicisitudes. O sea, que no es un problema, o sea, tenemos problemas y tenemos que enfrentarnos a ellos. Pero el liderazgo afectivo lo que ayuda es a solventarlos con más garantías. Pero no se trata de que aquí podéis hacer lo que os dé la gana, ¿vale? Que mucha gente interpreta el liderazgo afectivo, no, como mi líder siente afecto por mí, pues yo ya hago lo que quiero. No, hay que ser también estrictos y marcar los objetivos. Muchas veces pongo el ejemplo también con los hijos. Tú a tu hijo le quieres más que a nada y darías tu vida por tu hijo. Pero ahora no le vas a dejar hacer lo que le dé la gana. Le tienes que educar porque al final tiene que hacerse una persona. Entonces, es encontrar ese equilibrio. Y es en la empresa, ¿vale? Luego lo del líder vulnerable. También oigo, ¿no?, esto que el líder tiene que mostrarse vulnerable. Vale, sí, estoy de acuerdo, pero no exageremos. O sea, no es contar las penas, compartir las penas, porque cuando lideramos, tu voz tiene mucho peso. Cualquier problema que tú tengas y que traslades al equipo se va a amplificar. O sea, y vuelvo al ejemplo de los padres y los hijos. Si tú llegas a tu hijo y le dices, hijo, estoy despedido en la calle, no vamos a tener dinero. ¿Qué le pasa a un hijo? Vamos, imagínate que tiene 10 años y le cuentas eso. Tu hijo se hunde, dice, madre mía, el mundo se acaba. O sea, no podemos trasladarle eso. Ahora, sí que podemos sentirnos vulnerables y si tu hijo te ve cabizbajo, ¿qué te pasa? Bueno, es que estoy preocupado por el trabajo. Bueno, es una forma, se lo trasladas, pero no le trasladas intentas, bueno, pero no te preocupes que estoy trabajando en ello, estamos viendo a ver qué podemos hacer. ¿Entendéis? Entonces, sí que hay que mostrar cierta vulnerabilidad porque somos humanos. Y aunque lideremos, somos humanos y somos vulnerables. Y también hay que tener en cuenta que mostrar esa vulnerabilidad no te debilita. O sea, que vuelvo a decir, no es irnos al extremo de que somos súper vulnerables, pero sí que mostrar que cuando hay un problema, pues hay un problema. Y eso no te hace más débil. Sí que, embargo, sí que te humaniza y además suele generar confianza. Y luego quiero hablar de la antifragilidad.
La antifragilidad, no sé si ha oído hablar este término, lo escuché de Nicolás Taleb. Normalmente se habla de resiliencia, ¿vale? La resiliencia es el ser capaz de aguantar pues, una embestida, un problema, de manera que cuando ese problema pasa, tú vuelves al estado natural. Suelen poner el ejemplo de las palmeras. Las palmeras ante un huracán normalmente se doblan ante el viento y cuando el huracán desaparece, la palmera vuelve a estar en su sitio. Es resiliente, ¿vale? La antifragilidad es que gracias a ese problema te haces más fuerte. Por ejemplo, nuestro sistema inmune. El sistema inmune del cuerpo es antifrágil. Nos ataca un organismo y el cuerpo al principio es resiliente, pero luego el sistema antiinmune se convierte en antifrágil. ¿Por qué? Porque se hace más fuerte. La próxima vez que me ataques ya no me vas a hacer nada. ¿Vale? Se aprende y se fortalece. Pues el liderazgo afectivo suele generar antifragilidad. El equipo suele crecerse ante los problemas, suele hacerse más fuerte ante un problema. No solamente aguantamos el golpe, chicos, tenéis que estar 2 meses sin cobrar. Eso sería resiliente. Aguantamos 2 meses sin cobrar y luego ya volvemos, nos pagan lo que nos deben y ya vuelve la empresa a funcionar. No, es que no vais a estar 2 meses sin cobrar. Vais a estar, de momento no cobramos, pero la gente se empieza a mover y el problema que teníamos a lo mejor de que no producíamos o no teníamos clientes, lo has convertido en justo lo contrario. Hemos hecho que aumenten los clientes. Aumenta la productividad. Ya no solo no vamos a cobrar este mes, no, es que os vamos a subir el sueldo porque la empresa ha pegado un empujón. Normalmente eso es lo que suele ocurrir cuando hay un liderazgo efectivo. Cuando has generado relaciones con las personas, cuando las personas tienen confianza, cuando las personas te conocen, cuando conocen, entre todos saben lo que hay, suele surgir la antifragilidad. Y luego el ser versus el hacer. El hacer normalmente es consecuencia del ser. Siempre yo creo que el líder afectivo tiene que ser más que hacer, ¿no? Yo creo que nos estamos convirtiendo muchas veces más que en seres humanos, en haceres humanos. Tenemos que hacer. Hay que hacer, porque lo hacen otros. No. Primero tenemos que ser. Y el ser nos llevará al hacer, ¿vale? Y no tenemos que imitar, porque hay muchas veces que vemos lo que hacen. Uy, Manu da muchas charlas. Yo voy también a dar charlas. No, primero es cómo eres tú. ¿Te surge el dar charlas? ¿Te gusta dar charlas? ¿Te apetece contar algo, compartir algo con la gente? Pues si tú eres así, intenta hacerlo. Que sea consecuencia. Pero no por imitación. Porque os digo, estamos ahora con las redes sociales, vemos Instagram y vemos, ¡ay, qué bien se lo está pasando mi compañero de curro en no sé dónde! Pues yo también. Y a lo mejor te lo pasas fatal. Porque, pues bueno, pues a lo mejor tu compañero, si se lo está pasando bien o no, lo aparenta, pero queremos hacer. Y el ser es intentar, para ser, hay que intentar generar esos espacios de aceptación, de aceptar a las personas tal y como son. El liderazgo afectivo lo que intenta es no juzgar a ninguna persona o prejuzgarla. Intentar tener siempre una palabra amable, porque hay muchas personas que no han recibido amabilidad. Muchas veces, sobre todo en temas de diversidad, porque pues eso, persona, hombre, blanco, hetero, solemos ser los privilegiados, pero luego hay otro tipo de personas que a veces que no han recibido amabilidad. Y cuando un líder afectivo, una persona que lidera desde el afecto, es capaz de tratar a esa persona de tú a tú. Tú eres junior, pero da igual, eres igual que yo. Esas personas reaccionan bien. Y suelen ser, hay que intentar esos espacios para que las personas sean, no para que hagan. Yo no tengo que hacer como un senior, yo soy junior. Yo soy junior y tengo que ser un junior. Y tengo que crecer hacia un senior. Pero no tengo que hacer nada para demostrar otra cosa. En conclusión, el liderazgo afectivo va más allá del humanismo, como he dicho. La relación con las personas son el activo principal de una empresa. Y el afecto debe partir de la persona con más capacidad de decisión y trasladarse hacia todos. Es quien tiene que dar el máximo ejemplo. Muchas veces el líder intermedio, sobre todo si tiene este componente afectivo, lo pasa muy mal. Porque de él hacia el resto del equipo se traslada muy bien, pero desde arriba no se reconoce, no se ve. Y muchas veces incluso te ponen trabas por ello.
Luego, lo que hemos hablado, no solo se puede medir, también se debe sentir. Tenemos que no olvidar que sentimos y que tenemos que hacer caso a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a nuestra intuición. Por supuesto, también al dato. El dato es muy importante, pero no solo el dato. Sobre todo cuando hablamos de personas, ¿vale? Cuando hablamos de cosas, si yo quiero hablar de la bolsa, pues ahí el dato me puede dar la información. Pero cuando hablamos de personas, sintamos y confiemos en la intuición. La vulnerabilidad, bien entendida, como he dicho, genera confianza y el liderazgo afectivo construye equipos antifrágiles. Y muchas gracias, que es gracias a lo grande. Y ahora pasamos a preguntas. Yo te quería preguntar, porque estoy totalmente de acuerdo con la idea de la conciliación a la hora de ofrecer teletrabajo, y me pregunto por qué muchas empresas justo ahora están volviendo otra vez a la oficina. Están intentando pensar, idear por qué, ¿no? Pero sí, me quería preguntar. Pues mi teoría es que quieren hacer EREs encubiertos sin gastarse un duro. O sea, por ejemplo, muchas veces además suele ocurrir que en empresas grandes, sobre todo cuando hay, a nosotros en el sector tecnológico vamos escalando, nos van subiendo salarios, hay un momento que llega la empresa y dice, esto ya no es rentable, necesito gente nueva. Pero claro, si he hecho esto me cuesta una pasta. Si monto un ERE, encima me van a decir qué tal, no sé qué. ¿Qué hago? Pues ese tipo de cosas. Pues ahora todos venís a la oficina. Pero si estábamos súper bien y funcionábamos, pero ahora tenéis que venir a la oficina. Pues puede ser eso. Otra teoría que tengo es que por el tema del sector inmobiliario de alquiler de oficinas se va a la mierda. Si de repente todos teletrabajamos y no hay oficinas, ¿qué pasa con ese sector? ¿Qué pasa con esa empresa que se ha gastado millones en construir una oficina para todos y no sé qué? Pues supongo que también tendrá que ver. Entonces, yo creo que hay muchos factores que influyen o que están influyendo en eso. El problema es que creo que somos más y que hay trabajo. En nuestro sector, me refiero en el sector tecnológico. Entonces, pues no lo sé si eso al final calará o no. Justamente en mi empresa estamos yendo hacia el híbrido y hacia el teletrabajo, con lo cual no estamos imitando a esos grandes, al revés, estamos yendo hacia lo otro. Está demostrado y se demostró en la pandemia que aunque fue de manera forzada, pero que podemos trabajar perfectamente en remoto. Es más, que somos más productivos, que somos más felices. Sí que es cierto que hay otros problemas, como el tema de las relaciones, el tema de que haya equipos cohesionados, y creo que eso es un reto para las personas que lideramos, pero no me parece algo insalvable. Me parece algo que tenemos que trabajar más, que nos tenemos que currar más, que tenemos que encontrar esos espacios para generar equipos, porque es muy importante que haya equipos. Yo no me distrago de que un equipo no se conoce y que cada uno hace sus contribuciones al repo y que todo funciona a maravilla. No me lo creo. Si las personas no se conocen, no tratan, yo creo que eso no funciona. Entonces, aunque tengamos un reto con el tema del teletrabajo, creo que el teletrabajo es una cosa que va a estar, que no van a poder deshacerse de ella. Pero la teoría que tengo son esas dos. Vale, genial, muchas gracias. Nada. Has comentado, me ha encantado todo, Manu, de verdad, muchas gracias. Has comentado, ¿no?, el querer ser uno más, ¿no?, y el tener ese afecto y esa relación afectiva, pero ¿hasta qué punto realmente puedes ser completamente uno más? ¿Hasta qué punto esa responsabilidad crea una cierta barrera y que a lo mejor es sana también que el equipo pueda tener su autonomía y no te incluyas tanto en él? Sí, o sea, a ver, tienes que ser uno más en el sentido de generar confianza, de que el equipo confíe en ti, pero tienes que saber, como te digo, lo que tú digas se amplifica, con lo cual no puedes ser uno más. O sea, no eres uno más al 100% o en todo el espectro. Es ser uno más en el sentido de que tú eres una persona, de que puedes hablar con ellos tomando un café, pero claro, tienes que saber que tú también eres un responsable, que muchas veces vas a tomar decisiones. Porque muchas veces las personas que lideramos, que dirigimos, tenemos dilemas. Un dilema es un problema que no tiene una solución buena, sino tiene una solución menos mala. Entonces, siempre que hay una solución menos mala, al final siempre vas a fastidiar a alguien, seguro. Entonces, claro, te pueden decir que falso, ¿no? Que bien va de guay y luego, mira, me la acaba de colar por ahí. No, no. Las cosas tienen que estar claras. O sea, tú eres el responsable y es tu responsabilidad dirigir el equipo. Pero ser uno más, a lo que me refiero es eso, es a generar confianza, pero no a generar barreras. Porque generar la barrera es lo que te hace perderte el detalle de lo que está pasando en el equipo, lo que puede estar pasando en la empresa. Pero efectivamente tiene que haber un límite. Pero vuelvo a decir, o sea, el líder afectivo no es ni tu padre ni tu amigo, pero es igual que con tu hijo.
tú no puedes ser el amigo de tu hijo. Mucha gente que dice, yo es que soy amigo de mi hijo. Tú no eres, tú eres su padre o su madre. Es muy difícil, es imposible. O sea, es que si tú eres su amigo, acaba de perder la figura paterna o materna que es necesaria en la educación de una persona. Entonces es absurdo. Pues es igual en una empresa. En una empresa tú no puedes ser su amigo. Tú eres su líder, su responsable. Y no pueden perder esa figura. Si se pierde esa figura, están perdidos. Entonces, pero es encontrar ese equilibrio entre generar esa confianza de ser uno más, en el sentido de que que no se esconden ante mí, pero a la vez ser conscientes de que hay... Y no podrás estar en todas. Es más, no debes estar en todas, precisamente por eso, porque no eres uno más, como uno más. Muchas gracias. Nada. Tenía una pregunta que justo has mencionado antes, con esto del teletrabajo, que yo lo adoro y absolutamente clave, productividad, conciliación. Pero es verdad que es mucho más complicado establecer esas relaciones. Las típicas reuniones virtuales son la cosa más forzada del mundo, cuando las haces en plan coffee virtual y demás. Y a veces es muy difícil conseguir juntarse todos, etcétera. Entonces, por pura prueba y error, a ver, no es dar solución ahora, pero ¿has encontrado alguna fórmula o algo que digas, bueno, haciéndolo así puede funcionar, no es tan forzado? A ver, yo creo, igual que generar una relación en presencial requiere tiempo, en remoto requiere mucho más tiempo. No debes tener prisa. Y el problema es que hay veces que necesitamos esa prisa porque hay que generar esa cohesión. Pero es que no se puede tener todo. Lo siento, elige una cosa, elige otra. Yo lo que intento, o lo que hemos intentado siempre, es hacer que la gente venga cada cierto tiempo. O sea, invitarles a venir a la oficina, aunque vivan en cualquier parte del mundo, pagarles ese viaje, esa estancia y estar el tiempo que sea. Porque cuando nos vemos, generamos ese ancho de banda, es el 100%, y generamos conexiones que luego nos ayudan a estar en remoto. Entonces, hay que intentar eso, si la empresa se lo puede permitir, evidentemente. Y para intentar generarlo en digital, igual que te he dicho que cuando tú entras en la cafetería con la gente y tal, te presentas tú, eres tú el que da el primer paso, intentar generarlo también en remoto. Cuando tengas una oportunidad con una persona, en un one-to-one, pues, oye, nos han sobrado 5 minutos, pues, y cuentas algo, no sé. Y poco a poco ir generándolo, pero no se puede, evidentemente, no se puede forzar. O sea, tiene que salir del equipo. Tiene que decir, oye, ¿nos quedamos luego media hora y comentamos el partido de ayer o lo que ha pasado en no sé dónde o tal? Perfecto. Y habrá gente que sí y habrá gente que no, que también hay que respetar. Es su tiempo y es su espacio. Y es tiempo. Para mí es tiempo, es mucha dedicación, es mucha paciencia, mucho cariño, porque en remoto es mucho más difícil. Por eso o sea, a mí me gusta la flexibilidad, o sea, que cada uno pueda elegir si trabajar desde casa o trabajar desde la oficina o mezclarlo y que sea algo que elija cada persona, porque cada uno tenemos unas necesidades. Pero sí que invito a vernos cada cierto tiempo, precisamente porque sé que eso ayuda a esa relación, a esa cohesión. Lo que pasa es que luego también hay muchos problemas, porque de repente hay una persona tímida, y por mucho que tú quedes cada 3 meses, esa persona, esa timidez no la va a superar de esa manera. A lo mejor no la supera incluso nunca. Pero tienes que ser capaz de aceptarlo también y de ver cómo integrar a esa persona, cómo hacer para que esa persona sea uno más del equipo, porque normalmente será el que no hable, o el último que hable, o el último que no aporte. Entonces, hay que intentar buscar eso. Pero en remoto es muchísimo más difícil. Para mí es un reto. Pero es un reto que quiero afrontar, porque te digo, las ventajas que tiene el remoto, cuando se puede hacer, como decía, ¿no? Todos los trabajos se pueden hacer en remoto, pero cuando se puede hacer en remoto creo que es algo que hay que fomentar porque ayuda mucho a esa conciliación familiar, a ese bienestar emocional de las personas. Hola, Manu. Hola. Gracias otra vez por la charla. Ya es la segunda que te veo seguida en esta semana. Bueno, un poco comentar también justo lo del reto del teletrabajo y demás. Creo que yo opino lo mismo. Cuando estábamos en la pandemia, nosotros, solo por comentarlo, nosotros buscábamos, al final en los trabajos tienes que tener una serie de horas fijas, puedes tener flexibilidad, pero al final normalmente de 11 a 3 en todas las empresas el horario más o menos es fijo, tenemos márgenes de comida y tal.
pero siempre más o menos son las horas donde tienes que tener un rango fijo de trabajo, ¿no? Para poder coordinar reuniones y demás. El core time, que se llama. Eso es. Entonces, al final, nosotros lo que hacíamos era en esas reuniones estar siempre en llamada, aunque aislados. De tal manera que simulábamos esa sala de trabajo, ¿no? Pero virtual. De tal manera que si alguien quería venir, no te escribía, podía entrar directamente a la sala de reunión pública, ya sea otra persona de otro equipo. Obviamente sale un pitito y tal, dependiendo del sistema, pero bueno, saludaba, hola, me he metido aquí, tengo un problema, tal, y decidíamos quién iba. Y mientras tanto, al final surgen conversaciones de, oye, pues me he acordado que ayer surgió no sé qué, y eso da esas relaciones diarias más allá del trabajo, que si no acabas focalizándote solo en eso y genera ese afecto entre las personas. Sí. Y es un poco lo que hacíamos, dando flexibilidad a la gente para que pudiera hacer lo que quisiera, pero también había horas core que estábamos, ¿no? ¿Pero eres ya un equipo formado? Éramos un equipo ¿Que os formado, conocíais? pero empezamos con gente nueva y ayudó muchísimo a esa gente nueva que entraba en teletrabajo a conocer a la gente, ¿no? Sí, yo el reto lo veo más cuando es un equipo Me nuevo, puedo que no se hacer. conocen las personas y tienes que hacer eso. Ahí es donde está el reto. Cuando ya hay alguien que se conoce, siempre al final anima más o se pueden hacer. Y eso sí, eso también es una cosa que hemos hecho, que hacíamos. El estar siempre, tener salas abiertas y en Zoom, que puedes crear salas y tienes la sala del equipo 1, el equipo 2, el equipo 3 y cualquiera puede entrar en cualquier sala y sabes que siempre va a haber gente o suele haber gente, con o sin cámara, porque muchas veces, cuando estás trabajando, hay veces que gente no se pone la cámara, pero sí que hay gente. Y eso no sé si ayuda a la relación, dentro del equipo seguramente sí, pero por lo menos ayuda a estar todos conectados y ayudarnos en caso cuando surge algo. No. ¿Cuántos tenéis líderes afectivos o sois líderes afectivos? Pero ese es el punto, ese es el que intentarlo, por lo menos, ver, o sea, que te importen realmente las personas. Y como decía antes, creo que es algo hacia lo que vamos como sociedad o como en las empresas y que cada vez lo exigimos más como empleados también. O sea, ya no aguantamos cualquier cosa en la empresa. Ya no es, bueno, es que es así, es que es trabajo. No. No trabajamos en cualquier condición, ya nos gusta trabajar en unas condiciones que nos ayuden también a nuestra vida, ¿no? Porque no podemos hacer como en Severance, que partimos la vida del trabajo y la vida de... Cuando salimos del trabajo vamos a casa y nos llevamos los problemas del trabajo. Si hay muchos problemas, en casa vamos a generar problemas. Y al revés, intentamos tener una vida familiar o emocional correcta para no llevárnoslo, porque también nos influye cuando tenemos un problema en casa, influye en el trabajo.